Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Capítulo 2, justificado en el Espíritu. El misterio oculto. En el principio de los tiempos, cuando Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda, quien trajo de los primogénitos de las ovejas, dijo que él presentó más excelente sacrificio que Caín, quien trajo fruto de la tierra. Génesis 4:4 y Hebreos 11:4. Nos preguntamos, ¿qué quiso comunicar a sus criaturas al escoger la ofrenda de Abel y rechazar la de Caín? Propongo que a él le agradaba como ofrenda la sangre de una víctima inocente, no el fruto de la tierra que había sido maldita por Dios. Génesis 3:17. El misterio revelado parcialmente. Inspirado por Dios, el profeta escribió: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Y quedó anotado que alguien sería enviado por Dios para ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y así llevar sobre sí el castigo de nuestra paz, para que por su llaga fuésemos nosotros curados. Isaías 53:5. Revelado totalmente. Años más tarde, un etíope que había subido a Jerusalén a adorar, regresaba a su tierra y estaba en su carro leyendo la profecía de Isaías, que hablaba de la oveja que fue llevado a la muerte. Y al acercarse Felipe al carro le pregunta: ¿de quién dice esto el profeta? Y partiendo de esta escritura, el siervo de Dios le habló de Cristo, quien había sido llevado a la cruz a dar su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. La historia está en Hechos 8:26 al 40. Pensemos en la frase de hoy: justificado en el Espíritu. Recordemos que tiene como frase paralela: Dios fue manifestado en carne, y que hoy nos toca contrastar espíritu con carne y justificado con manifestado. Por tanto, las dos palabras en que hemos de meditar son
espíritu y justificado. Iniciemos por la primera, espíritu. En la Biblia leemos que cuando María le preguntó al ángel de Dios, ¿cómo sería que una virgen concebiría un hijo? El ángel le explicó así: el Santo Espíritu vendrá sobre ti. También, cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, leemos que, lleno del Espíritu Santo, volvió a Jordán y fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Lucas 4, 1 y 2. Asimismo leemos que el Señor Jesús, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a Dios y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, 4. Es decir, el Espíritu Santo estuvo presente en todo momento de la vida del Señor Jesús. En su nacimiento, en su bautismo en el río Jordán y en el inicio de su ministerio. En cada instante de su lucha contra Satanás, cuando anduvo en este mundo en los días de su carne. Y en los días difíciles, en Getsemaní y en el monte Calvario, y también en su resurrección de los muertos. Justificado. Para entender esta palabra en el contexto adecuado, recordemos la instrucción de Dios a su pueblo antes que fueran liberados del yugo de Faraón. Les ordenó que tomarán un cordero sin defecto, lo vigilarán por 3 días, y si era sin defecto, lo inmolarían. Y después, que pusieran su sangre sobre los postes y el dintel de su puerta, la puerta de su casa, y que dentro de ella comieran la Pascua como familia. De no hacerlo así, moriría el primogénito. Éxodo 12, 2 al 28. Subrayamos, el primogénito aprendió que el cordero que fue examinado por 3 días y hallado sin defecto, moría en su lugar. Porque convenía que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:10. Este es un misterio que hemos de entender y creer. El Hijo de Dios, para ser nuestro Salvador, el que tuviese que ser perfeccionado. Pues leemos en la Biblia que convenía que así fuera. Dios tenía que perfeccionar por las aflicciones al autor de nuestra salvación, para redimir a los de la raza de Adán, el Adán caído, quien sería su salvador, tendría que ser perfeccionado, es decir, tentado en todo a nuestra semejanza, pero ser hallado sin pecado. En la eternidad, cuando el Hijo de Dios se ofreció a venir a ser el postrer Adán, sabía qué significaba esto. Significaba nacer como un niño, crecer por 30 años a semejanza de los hombres, y antes de dar su vida como el Cordero de Dios, debería ser tentado a nuestra semejanza, con nuestras debilidades, pero apoyándose en la oración y en el poder
del Espíritu Santo para no pecar. Y lo haría en circunstancias extremas de hambre, pobreza y dolor, porque no caería desobedeciendo a su Padre. Y entonces sería perfeccionado o justificado como nuestro Salvador. Pensemos, ¿cuánto le costó a Cristo ser nuestro Salvador? La Biblia dice, Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Sí, porque pecar significaba morir. Leemos que fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Hebreos 5, 7 al 9. Captemos con qué intensidad oró. Leímos, fue con gran clamor y lágrimas. Pregunto, tú y yo, ¿cuántas veces oramos así? El Señor Jesús, en los días de su carne, cuando nació como niño en Belén, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y al estar en la condición de hombre y aceptar sus limitantes, tuvo que usar los mismos 3 recursos que tenemos también nosotros y están a nuestro alcance para ser tentado a nuestra semejanza y ser hallado sin pecado. El Señor Jesús usó su conocimiento de las Escrituras, la oración intensa y profunda, la ayuda del Espíritu Santo. Hagamos este análisis, porque esos recursos son también los nuestros, aunque nunca seremos probados en situaciones tan extremas como fue el Señor. Pregunto, cuando estudiamos la Biblia, ¿cuánto lo hacemos? El Señor Jesús, a los 12 años, ya conocía lo suficiente para dejar admirados a los doctores de la ley. Con razón, pudo decirle al tentador, escrito está. Lo hizo 3 veces. Mateo 4, 7 y 10. Segunda pregunta, ¿qué tiempo pasamos orando a Dios, pidiendo su dirección y ayuda para hacer su voluntad? El Señor, leemos, que oraba toda la noche antes de una tarea importante. Tercero, sentimos el poder del Espíritu Santo. Vivimos para hacer su voluntad y no la nuestra. El misterio que entender y creer es que en los días de su carne, Cristo fue perfeccionado, que también puede verse como justificado, para ser nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque el Dios soberano no va a hacernos sus hijos y llevarnos un día a su reino por decreto suyo, ni por un acto de su poder. Pues esto haría a un lado la libertad de elegir que nos fue concedida al crearnos. Solamente lo hará como resultado de nuestra libre elección. Por eso, preparó un medio de salvación y lo puso a nuestro alcance.
esperando que lo aceptáramos o lo rechazáramos con toda libertad. Dios te creó un ser pensante que razona, compara, valora, elige, decide y actúa. Y te da la total libertad de decidir si aceptas el don inefable, es decir, al niño acostado en un pesebre, al Hijo de Dios que nació para que tengas vida. Para ti, te pregunto, ¿crees esto como verdad? ¿Lo ves como una mentira? ¿Lo aceptas? ¿Tienes tiempo para pensarlo? ¿Lo rechazas? La decisión es tuya, así como el aceptar los resultados de la decisión que tomes. Aceptarlo, rechazarlo. Los dos tienen consecuencias que tienen que cumplirse. ¿Cuál es tu decisión? Ver a un niño acostado en un pesebre en esta época de Navidad debe recordarte del don inefable de Dios que nos dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es don, porque será nuestro por gracia. Dios solo pide que tengamos fe para creer que si nos rendimos a Él, Él hará lo demás. Es inefable, porque no hay palabras que lo describan, solo corazones que creen en Él y se comprometen a corresponder el amor que se nos mostró, viviendo siempre para agradar a quien murió por nosotros en la cruz. Algo en que meditar esta Navidad. Cuando el Señor nació como un niño en Belén, el ángel dijo a los pastores: hallaréis un niño envuelto entre pañales y acostado en un pesebre. Lucas 2:12. Cuando en la cruz clamó con voz fuerte: consumado es, leemos que habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Pero durante todo su ministerio, la verdad fue esta: las zorras tienen sus guaridas y las aves de sus nidos, mas al Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. El niño, acostado en un pesebre, no descansó hasta terminar su trabajo. ¡Qué maravilla! El misterio de la piedad. El Hijo de Dios, al nacer en Belén de Judea, solo recibe un pesebre humilde de paja en donde puede recostar su cabeza. Al terminar su obra redentora, inclina su cabeza y la descansa, sí, pero en un cruel madero. Sin embargo, cuando anduvo haciendo bienes y luchando contra Satanás para ser justificado y declarado autor de eterna salvación, no haya dónde reclinar su cabeza. Así nos dejó el Señor Jesús sus pisadas, para que anduviésemos en ellas. Por eso dijo Dios de él: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Oremos. Padre, pedimos que cuando veamos en escenas, nacimientos, en retablos,
a un niño acostado en un pesebre, no recuerde que cuando nació, sí tuvo el Hijo de Dios donde reclinar su cabeza, pero donde no tuvo tiempo ni lugar para hacerlo, fue cuando estaba trabajando para lograr nuestra salvación. Y sí, al final de su vida, cuando inclinó su cabeza, lo hizo en un cruel madero. Qué triste. Un pesebre de paja, un cruel madero, fue todo lo que el hombre le dio para inclinar su cabeza. Padre, que esto nos lleve a pensar el misterio de tu amor, cuán grande es y cuán grande fue el amor de Cristo por nosotros al ofrecerse a venir como niño, venir sin tener dónde poder descansar, para dar su vida. Y cuando la dio, sí, volvemos a leer que inclinó su cabeza. Nuestra salvación quedó terminada y se presentó a ti como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tuvimos una pregunta en qué pensar. En esta Navidad, cuando tantos hablan de un nacimiento, pensemos en el resto de su historia y preguntémonos, ¿lo acepto? ¿Lo rechazo? Que esta pregunta quede grabada en nosotros. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.